Bueno, seguimos. A mí los siguientes invitados me tienen muy emocionada. Ya están por ahí, ¿no? Yo creo que sí, ya están todos. Tenemos... A ver, falta uno. Falta ¿puede uno? ser? No, ahí están los tres. Venga. Bien. Bueno, este panel lo monté primero porque son mis amigos, me traje gente de Venezuela, pero tú sabes cómo es una que tiene que llevar la cultura para todas partes. Obviamente. Pero, sí. Representing Venezuela. Pero más allá de eso, algo que me parece muy interesante de estos tres perfiles y de tres personas que hacen podcast, es que los tres están enfocados en hablar de la creatividad, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? Denny, por ejemplo, con su podcast Creadores, ya la van a conocer, pero ella tiene como un enfoque más en la parte espiritual, en la parte de cómo encontramos la creatividad, cuando nos sentimos inspirados, qué hacemos, la musa se nos fue, tal. Y ella además trabaja como consultora creativa, trabaja en muy buenos proyectos, está escribiendo un libro, o sea, muy guay. Wow, Luego está Ashby Solano, que Ashby es una experta, ella hace diseño industrial, pero está especializada en innovación. Lo cual es muy interesante porque a veces tú dices, bueno, la creatividad solo se limita a crear y ya, pero también tienes que pensar en el futuro, ¿no? Cómo innovar, qué productos nuevos, materiales, tal. Ella trabaja en todo esto. Y luego tenemos al señor Luis Palencia, que él tiene un podcast más enfocado en el emprendimiento, ¿no? En verlo desde cómo monetizamos nuestro trabajo, qué decir en las propuestas, ¿no? Como la parte mucho más... de gestión de tu creatividad. Él es diseñador gráfico y aparte es un duro con todo el tema de las fuentes, los diseños, los logos, marcas. Es increíble y yo estoy muy orgullosa de que estén aquí. Así que vamos a traerlos. ¿Ya están listos? ¡Hello! Yes. ¡Hola! Se logró. ¡Hola! ¿Cómo estás? Se logró. Venezuela, papá. Bienvenido. Aparte, mira, Cabimas, Maracaibo, Mérida, no me conozco tampoco. O sea, mejor. Sí me gusta. Bien pelito ahí, Póneme linda para la cámara. Está bien. Mire, ¿qué tal vamos con el festival? ¿Cómo nos ven? Esto está increíble. Estoy orgullosa de ti, Gisette, porque hace falta muchos espacios donde la gente pueda compartir más allá del ego, sino compartir para enseñar a otros. Así que 20 puntos, 5 estrellitas. Totalmente. Bueno, rápido. Vamos a presentarnos, cada uno nos cuenta rápidamente de qué va su podcast, cuál es la temática, etcétera, etcétera, y quiénes son ustedes. Dale, Deni. ¿Yo? Bueno, para los que están viendo, yo soy Deniris Daza y todo el mundo me llama Denidalo, que es como mi usuario en redes. Soy comunicadora, como dijo Gisette anteriormente, pues yo soy consultora creativa, pero primero me defino como escritora. Tengo este podcast Creadores que nació de un breakdown emocional. Como dijo uno de los podcasters que habló hace rato, tengo varias vidas. Tengo una vida que trabajo como profesional en Warner Media como escritora creativa, tengo mi podcast, escribo un libro desde hace 1 año y medio y tengo otros proyectos asociados como consultora creativa y bueno, eso es lo que hago o intento hacer todo el tiempo. Y Ashby, cuéntanos. Yo creo que todos los creativos tenemos varias vidas. Demasiadas. Yo soy, sí, también, como dijo Gisette, yo soy diseñadora industrial. Ya no me defino tampoco como diseñadora industrial, me defino más bien como diseñadora integral. Mi especialización es tecnología, trabajo con fabricación digital, impresión 3D, corte láser, robótica. Ahorita estoy haciendo proyectos de revalorización de ropa, o sea, más enfocado hacia la industria de moda, y aparte de eso, pues tengo un podcast que se llama La Dimensión de Ash. Me encanta. Y ahora nuestro amigo Baracucho. Yes, me tocó a mí. Bien, nada, yo soy Luis Palencia en las redes y desde hace muchos años me viene persiguiendo esta otra vida que se llama Dress, que empezó desde el graffiti por ahí en el 2000 y me ha traído hasta hoy día lo que practico e intento traer al mundo, que es el diseño gráfico, y es mi vía para, pues, decir lo que no sé, expresar en palabras, ayudar a otros a crear algo mejor. Y también tengo este podcast que se llama The Alien Graphics, que
pues es un podcast en español para creativos, pero tiene un nombre en inglés. pero es que la verdad es que el podcast, o sea, ese nombre lo había sacado para un blog que iba a ser, en fin. No importa. El hecho es que tengo este podcast donde intento darle herramientas y información que he recopilado en los últimos 12, 14 años de experiencia. Intento transmitirle todo esto a los nuevos creativos, a las personas que estén comenzando o quizás se encuentren en un periodo de cambio en su carrera. Y básicamente es darle la información que a mí me hubiese gustado tener en esos momentos cuando pasé por esas situaciones. Así que, pues nada, básicamente es el traspaso de información para el avance de todos. Así es, qué bello, me encanta eso. Sí, es que literal es lo que estamos haciendo en Podcastival, ¿no? Reunir a la gente que consideramos que saben y transmitirnos entre todos el conocimiento. Sí. Pero, ¿por qué creen ustedes que es importante hablar de creatividad, Deni? Bueno, porque la creatividad es la vida, es como una cualidad inerte del ser humano. O sea, la humanidad existe hoy gracias a la creatividad y es una cosa que evoluciona también a medida que nosotros vamos como adquiriendo experiencia. Yo siempre digo en el podcast como que la gente cree que hablar de creatividad es hablar solo de arte o hablar solamente de cierto nicho de personas que saben desarrollar la creatividad, pero es que la creatividad está hasta en la forma en la que yo me hago los huevos. Entonces, es importante, sí, que todos los días le pongo una variedad al almuerzo. Entonces, la creatividad es algo que todos vivimos, pero no todo el mundo explora. Entonces, creo que ahí yo siempre como comento que es importante que la gente también se atreva a ver qué tipo de creatividad se siente identificado para aplicarlo a su vida. Y es importante porque la humanidad necesita seguir evolucionando. En mi caso, yo creo que, para no extenderme tanto, creo que sí es vital como que la gente se dé la oportunidad de desarrollarla desde un punto de vista más holístico, que es un término del cual yo siempre le hablo como a mis consultantes, porque es algo que tiene que vincularse no desde lo espiritual necesariamente, visto como lo religioso, sino nosotros, más allá de una persona profesional, sino nosotros como seres humanos lo que nos mueve, porque finalmente tú puedes tener cualquier título, ser comunicador, diseñador o lo que sea, pero esa energía creadora que está dentro de nosotros, eso es la chispa humana, creativa y surgiendo. Entonces creo que es importante por eso, por humanidad misma. ¿Y para ti? Para mí, hablar de creatividad, yo creo que por dos cosas. Una es por la visibilidad. O sea, creo que son profesiones que han sido, pues, de alguna forma como descartadas. O sea, como que siempre está esta idea de que ser ingeniero o ser médico es mejor, aunque la creatividad también existe en todos los rubros. Sin embargo, la gente se lo olvida que todo lo que nos rodea, casi todo lo que nos rodea está hecho por gente que se enfoca y que se dedica a actividades creativas y de diseño. El vaso, la computadora, la mesa, el carro con el que andas, el avión en el que vuelas, en la mayoría de las industrias y sobre todo industrias a grandes niveles hay equipos creativos enfocados a eso y no se les da la visibilidad suficiente. Se cree que justo los creativos estamos enfocados nada más a hacer manualidades, artesanías, dibujitos, como digo yo. Entonces yo creo que la visibilidad es una de las razones importantes por las cuales hablar de creatividad, y la otra que está muy relacionada también es el tema de los estereotipos, ¿no? Hay muchísimos estereotipos generados alrededor de quiénes somos los creativos y cómo debemos vernos. Y hay muchos estereotipos alrededor, o sea, muchas ideas creadas alrededor de si los creativos estamos tatuados o no, nos vestimos de colores o no. Y sí, pero al final de cuentas eso no, me encantó. Pero eso no es una limitante. O sea, el que yo me pinte las uñas de color no hace que eso haga que mi trabajo sea mejor o peor que el del médico que llega impecable e íntegro. Entonces yo diría que las dos razones principales por las cuales a mí me gusta hablar de creatividad es por visibilidad y por rompimiento de estereotipos. Y creo que también es importante que nosotros, o sea, creo que muchas veces asumimos que el camino está ya pavimentado y en realidad tenemos que seguir trabajando en hablar a la gente. Nos pasa mucho que cuando alguien llega y te pregunta, ¿qué haces? Ah, pues yo soy diseñador industrial. ¿Y eso qué es? Ay, ¿cómo no vas a saber? No, o sea, ven, te explico qué es lo que hago. Ven, intégrate, vamos a hablar, te explico mi proceso, te explico que no es nada más llegar y hacer una raya, sino que hay todo un proceso creativo detrás de eso. Total. ¿Y para ti, Luis? Yo creo que es importante
porque primero nos ponemos todos como que en la misma página, ¿no? Yo creo que hay algo, una idea general de, muchas veces sentimos, que me imagino lo vamos a hablar más seguido, como el famoso bloqueo creativo o situaciones donde te sientes súper solo y el hecho de escuchar a otras personas hablando sobre estos mismos temas o estas mismas situaciones te hace sentir como que, oh, no estoy solo en el mundo, no soy yo que me estoy encerrando en un mundo de dudas y que no sé para dónde voy. Entonces, ese traspaso de información de ponernos en la misma página, a mí me parece que es muy interesante. Y segundo, aparte de estar de acuerdo con todo lo que dijeron ellas, creo que también con el paso de la tecnología y el tiempo, cada vez, que creo que la gente se asusta mucho con esto de no, que los robots nos van a quitar los trabajos, o se va a automatizar muchas cosas. Para mí es una gran noticia. Para mí es una gran noticia porque nos va a dar chance a que todos tengamos más tiempo o podamos explorar más nuestra creatividad desde el punto de vista que sea. Bien sea chef, diseñador o lo que sea, cada vez los trabajos como sistematizados o automatizados se van a ir, ¿no? Se van a ir más como automatizando y nos va a quedar el tiempo para, ok, ya no tengo que manejar este camión, ya no tengo que estar armando esta caja en una empresa porque un robot lo va a hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Oh, podcast. Entonces como que creo que digamos, la fuente de trabajos y de iniciativas que podamos crear como seres humanos para vivir es inagotable, ¿no? Hace 20 años hacer esto era una idea absurda y aquí estamos, ¿no? Entonces, creo que el hecho de seguir ampliando la información y la conversación sobre creatividad es súper interesante porque cada vez van a salir nuevas ideas, nuevas cosas que podamos convertir como en un trabajo, ¿no? Y creo que eso en el macro hará que la gente sea más feliz en realidad. Porque claro, estoy seguro que la mayoría de las personas en el fondo como que a mí no me gustaría estar aquí doblando caja en esta empresa. Lo que yo en verdad quiero hacer es hablar sobre Harry Potter en un podcast, ¿sabes? Claro. Es súper importante. Sí, sí, sí. Total. Chicos, ¿y qué aportes les ha traído a ustedes como individuos hacer un podcast sobre creatividad? ¿Qué han aprendido? Imagínate, yo creo que yo comencé a escribirme el libro por el podcast. Porque, a ver, mi papá es escritor y yo toda la vida quise escribir. Y siempre escribí desde niña, desde mis diarios, escribía una historia. O sea, si hubiese existido en ese momento Wattpad, yo fuese, bueno, bestseller. Pero yo realmente, el podcast inició porque yo venía de un mundo corporativo muy exitoso, me iba muy bien, ganaba muy bien, tenía estatus. Pero por eso yo me dediqué a hablar de la creatividad desde lo emocional, lo espiritual, lo que está dentro, porque a mí me pasó. Y yo venía súper bien por fuera, pero por dentro yo estaba muy mal y yo no me sentía llena con lo que hacía. Lo que dijo Luis me llegó mucho porque precisamente dentro de todas estas corporaciones que te llenan de ego y de plata, yo me sentía saturada porque no habían espacios realmente para desarrollar las cosas que yo quería hacer, sino toma dinero y cállate, haz las cosas y ok, era como esa vida. Y yo tuve un breakdown loquísimo donde renuncié a todo. Yo dije, ¿saben qué? Váyanse a la verga, no soporto más esto. Y de hecho, cuando yo escucho el primer episodio de Creadores, me pongo un poco emocional porque escucho cómo estaba en ese momento. Claro, y yo recuerdo que yo boté todo ahí y para mí es como un momento muy catártico que me dio el podcast porque yo descubrí que necesitaba algo más para poder desarrollar la creatividad y me fui a una librería y encontré este libro que siempre hablo, que se llama El Camino del Artista, y ahí yo encontré muchas herramientas para desarrollar mi creatividad y el podcast me dio eso. El podcast me dio el camino o el trigger perfecto para yo decir qué es lo que realmente quería hacer para poder tener balance entre esa vida corporativa y lo que realmente quiero hacer, que finalmente es escribir historias lindas y románticas. Entonces creo que eso ha sido lo principal. Y bueno, ya un poco más banal, quizás lo que la gente me escribe, aunque yo no tengo muchos episodios porque yo describo siempre el podcast como esa es mi voz hablándole a otros, ¿no? Como la gente espiándome los pensamientos. Y ha sido lindo que mucha gente me ha escrito y me dijo, resueno totalmente con esta idea y que los motive como a hacer sus podcasts o a hacer sus proyectos. De hecho, me piden como consultorías y después les digo, bueno, pero lo podemos trabajar a nivel profesional la consultoría. Pero el podcast me ha dado mucho y el podcast me dio el libro, podría decirlo de esa forma. Yeah. ¿Y para Ashby?
Bueno, la parte de investigar, ya saben que yo soy nerd por naturaleza. Entonces, como que esa parte de encontrar nuevos caminos o de encontrar nuevas cosas de las de que hablar, creo que la parte justamente como de proyectar es bastante interesante, o sea, como de la planeación del podcast, pensar qué voy a hablar, qué vamos a decir, cómo lo voy a decir, cuáles son los temas interesantes. Creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros los creativos, y yo lo veo también con muchos de mis clientes y de mis alumnos, es que se nos olvida el usuario, ¿no? O sea, muchas veces como que queremos hablar desde nosotros y se nos olvida conectar con los demás. Entonces yo creo que para mí también el podcast ha sido interesante en ese sentido, como decía Denny, el tema de conectar, recibir comentarios de la gente, que la gente como que te escribe, hay veces cosas que tú das por sentada y que son súper obvias para nosotros como creativos, para el otro es como de que me voló la cabeza, o sea, me acuerdo mucho que me llamó una tía para decirme, escuché tu podcast y fíjate que a pesar de que tengo toda la vida siendo tu tía y entendiendo cómo eres, me doy cuenta que sí hay muchos estereotipos que tengo alrededor de otros creativos. Y entonces como que el podcast me hace un poco reflexionar y entender que, bueno, al final tú eres el espejo de todos los demás también, ¿no? Entonces como que la parte de conexión y creo que también una de las cosas más importantes para mí es como cuestionarme siempre cosas, ¿no? O sea, cuestionarme en dónde estoy, o sea, un poco también mi podcast tiene como ese aspecto también como personal, ¿no? No solo hablar del creativo como justo un ente que trabaja para una empresa y que desarrolla y que desarrolla soluciones a ciertos problemas específicos, sino también de hablar desde el lado humano, desde el lado espiritual, desde la importancia de ser un ser integral para poder ser un gran creativo. Me encantó. Mire, ellas se fueron, Nos digo yo. nos dividimos nosotros, dale, Bueno, dale, ya, aquí o sea, nos nos apoderamos del apoderamos podcast. La del fiesta, podcast. exacto. Nos apoderamos del podcast Nos igual. apoderamos, muchachos, Dale, esto ahora es dale, nuestro. Ahora lo que dale. viene Golpe ahora al son Estado. solo nosotros hablando. Somos nosotros Golpe de los que Estado. somos moderadores. Sí. Problemas de cámara, pero estamos aquí. Ah, Ok, bueno. muy bien, muy bien. ¿Tú, Luis? Cuéntanos. A mí, bueno, aparte de lo que ustedes han mencionado, que me parece que sí, que es algo muy bonito que sucede, que crear esta comunidad, de conectar con gente, ver ese tipo de cosas, ¿no? Como que, wow, ya, yo pensé que esto era algo obvio y para alguien fue la chispa que encendió algo, ¿no? Eso es muy bonito, como el traspaso de información y ir creando comunidad. Aparte también fue como una lección de, no sé si llamarle ego o algo similar, porque te das cuenta que tu verdad no es absoluta, ¿no? Es simplemente una opinión que tú tienes y que puede cambiar y que puede variar y está abierta siempre a nutrirse de otras cosas. Y el reto de estar hablando, de estar siempre buscando de alguna manera nueva información o nuevas formas de querer ayudar. Yo secretamente cada vez que me equivoco en algo o me pasa algo en algún proyecto, como que hay algo dentro de mí, hay un layer que dice que, no hay información que puedo pasar. Esto es súper interesante y me ha ayudado mucho a ver el error o, bueno, digamos, los resultados que uno no espera o como lo que vamos a llamar de otra manera, ¿no? Ya no me siento tan como, oh, wow, ¿sabes? Como que hice este súper error, ¿qué va a pasar ahora? Sino más bien como, ok, ya va, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Cómo lo puedo ver de otro punto de vista y compartir esta información? Así que creo que el traspaso de información es súper importante. Creo que en una era donde podemos estar tan conectados hay que sacarle provecho a eso y conectar. A mí me ha ayudado mucho también a entender que, digamos, no solo el traspaso de información, sino que las ideas son un momento que están ahí en tu cabeza, ¿no? O sea, es como un instante que está ahí y me di cuenta también que las ideas y todo esto de hablar de creatividad también me ha ayudado a entender que pues sí, que son ideas que están en la cabeza y que así como yo te puedo ayudar y darte una idea, mañana yo voy a tener otra y no todas las ideas son para mí también, ¿no? O sea, como que hay una parte de, bueno, ok, tengo esta idea, a lo mejor no es para mí, pero se la voy a pasar a Ashley, ¿sabes? Como todo ese traspaso de información me ha gustado mucho y creo que es bien importante, de nuevo, para estar todos en la misma página. Ahora sí.
Claro, porque imagínate estar haciendo un festival en streaming y que la cámara se apague. Excelente. Cosas La, que te- la pasan. la tecnología cuando necesita funcionar mejor es cuando menos funciona. Total. Pero, ¿qué podemos hacer cuando tenemos justamente un bloqueo creativo? ¿Qué les ha funcionado a ustedes? ¡Pum! Imagínate, a mí desde hacer un curso de tarot, bueno, es que los escritores buscamos muchas excusas para no escribir, irónicamente, Ah, claro. pero sí, eso es como natural en los escritores, pero yo creo que ahorita yo tengo un gran bloqueo para cerrar el libro, pero creo que lo he relacionado más como con un proceso de duelo que a veces uno tiene con las ideas, ¿no? Como de no soltarlas y te aferras a eso y no termina de nacer el proyecto porque tú sientes que lo puedes mejorar 1.000.000 de veces y creo que fue Borges que decía que uno editando puede pasarse toda la vida y eso pasa, lo veo muy relacionado con el bloqueo también porque finalmente uno se queda como atascado incluso en una idea. Entonces yo he tratado de poner en práctica 1.000 cosas desde el autodescubrimiento, la terapia, soltar el proyecto, ser un poco más gentil conmigo misma y no forzarme a estoy bloqueada y pienso en el bloqueo 1.000.000 de veces y doy vuelta allí, sino que trato de hacer cosas tan simples como bajar aquí a la panadería a tomarme un café con pan dulce y ahí se me ocurre la solución. También hay métodos menos facilistas como sí aplicar metodologías, quizás hacer un canvas donde puedo estructurar, no sé, de una forma más visual un mapa o un overview de donde estoy parada, por lo menos yo que trabajo mucho con storytelling, hacer los mapas visuales me funciona muy bien porque puedo ver cómo todo el camino que llevo de la idea y dónde me estoy atascando, entonces me ayuda como a dibujarlo desde una forma distinta a la herramienta y yo soy muy análoga, entonces despegarme del computador me sirve bastante y en los momentos en los que estamos viviendo yo creo que tenemos que ser un poco conscientes de cuándo saber desprendernos de las redes sociales, ¿no? Porque son muy tóxicas y también tenemos una relación muy tóxica con las redes, con lo que pasa en el mundo. O sea, yo he llegado a disociar entre mis ideas como, no voy a lanzar el libro porque va a haber una guerra mundial y es como, eso es absurdo. O sea, son cosas que uno piensa cuando está en esos momentos, ¿no? Y eso no está bien. Entonces uno tiene como que también crearse su propia metodología para esos momentos y saber identificar muy bien qué es lo que sí te hace bien, como ver una película o encontrar muy bien cuáles son tus referentes. Yo ahorita, este año me planteé que quería ver toda la serie Girls de Lena Dunham, que para mí es una gran referente como en todo lo que yo quiero hacer como producto, ¿no? Que es guionista y escribe y bueno, todo el tema del body positive y la autoestima. Entonces trato como de ver qué trabajos ha hecho ella y eso me funciona muy bien cuando estoy bloqueada. Y algo que siempre les digo a todo el mundo y está muy vinculado al bloqueo. Yo tuve mucho tiempo bloqueada porque escogía mal mis referentes. A mí me gusta mucho el diseño y es natural que trabajar tanto tiempo en agencias me vincule a los diseñadores. Y mis referentes eran diseñadores y yo me frustraba mucho porque yo decía, es que no puedo hacer este proyecto. Claro que no lo puedo hacer, porque yo puedo hacer otros proyectos que un diseñador no puede hacer. Y comencé a trabajar en pares con la ilustradora de mi libro y fue una experiencia estimulante, increíble, maravillosa. Tienen que conocerla, se llama Gia Uzcategui. Y eso me ayudó mucho desde mi habilidad. Entonces creo que para el bloqueo saber identificar qué es lo que nos gusta, ser más amables con nosotros mismos, escoger bien a nuestros referentes y darse tiempo. O sea, las ideas siempre encuentran la forma de nacer. Entonces, en mi caso, creo que sería ese el consejo. Sí. Ashby. Ser amables con nosotros mismos, voy a tomarlo como la primera cosa, porque creo que es una de las más importantes, el ser compasivo contigo y con tus ideas. Que nos golpeamos mucho. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que mi papá siempre me decía, no estudies antes del examen, tienes que estudiar mucho tiempo antes y el último día antes del examen tienes que dejar que tu cerebro como que se encargue como en una computadora de agarrar toda esa información y estructurarla, ordenarla, guardarla en los folders para que el día que llegues al examen la información ya esté ahí clasificada. Lo que nos pasa a nosotros es que vivimos en una sociedad time driven, ¿sabes? Todo es para ahorita, para ayer, quiero las ideas rápido. Y entonces lo que hacemos es que sofocamos, ¿ok? Y lo que hacemos es como justo, es un proceso natural. Tienes una chispa,
¿sí? Que necesita de diferentes componentes para poder crearse, y el componente más importante en un fuego, ¿sí? Es el oxígeno. Entonces, para nosotros, nuestra chispa creativa, lo que más necesita justamente es eso, el oxígeno, el espacio, el dormir las ideas, el descansarlas, el tomarte un café y dejar que tu cerebro debraye. Por eso muchas veces las mejores ideas le vienen en la ducha, ¿no? Qué coincidencia. Sí. Entonces, mira, la lista desde mi perspectiva es larga. Yo tengo prontuarios de herramientas creativas, libros, me conozco todas arriba abajo. Yo, en lo personal, uso dos, ¿sí? Una, yo soy fan del pensamiento cruzado, o lo que algunos han definido como el pensamiento polinizador, que es tomar ideas de una cosa y traerlas a otra. Entonces, justo, tomar curso de tarot para escritura, escuchar, no sé, los que han jugado esta ¿cómo se llama? Cadáver exquisito. El cadáver exquisito es una herramienta que se utiliza para escrituras, se utiliza para dibujo. Entonces, en dibujo, por ejemplo, hacen un acordeón, alguien empieza a dibujar una cosa y no ve lo que dibujó el otro y sigue dibujando, y después se generan digamos, como Frankensteins creativos. Yo busco muchas referencias en cosas aleatorias, por ejemplo, busco imágenes, en mi caso, en internet hay unos generadores de imágenes aleatorias, entonces busco una imagen que, aunque no tenga nada que ver con lo que yo estoy haciendo, empiezo a visualizarla, a deconstruirla, a pensar qué elementos de ahí me pueden inspirar. Lo único que necesitamos es lo que yo llamo detonadores, ¿sí? Okay. Algo que detone el proceso. No importa que no llegues al mismo resultado del donde saliste, la idea es que tu cerebro empiece y toda tu energía se empieza a canalizar. Y la otra es, a pesar de que hay 1000 herramientas y brainstormings y flor de loto y herramientas súper sofisticadas y herramientas súper sencillas, herramientas súper abiertas y otras súper cerradas, para mí la más importante es el preguntarte qué pasaría si, que algunos lo describen como el what if. ¿Qué pasaría si decido hacer este producto más grande, más chico, más amplio, más delgado, azul, amarillo? ¿Qué pasaría si todo el tiempo es riesgoso, porque después nos volvemos un poco adictos? Exacto. En nuestra vida personal tenemos esa como falta o sea, como que nada nos llena, porque todo el tiempo estamos preguntándonos qué pasaría si hago esto, si lo hago de esta forma, pero creo que es la mejor herramienta, definitivamente. Total. ¿Y para Luis? Bueno, yo creo que el bloqueo creativo, en realidad, mucha gente, lo que estábamos hablando, ¿no? Como que se da muchos golpes con esto, ¿no? Yo no soy bueno, y se empiezan a crear todas estas ideas. Yo no siento que sea falta de creatividad o de talento, sino falta de espacio para las ideas. Entonces creo que llega un punto en donde hay otras cosas que no nos estamos dando cuenta que afectan el proceso, como por ejemplo, tienes un problema económico, tienes una discusión en pareja, tienes una conversación pendiente, hay algo de finanzas, o sea, siempre hay algo, tengo que llamar a mi mamá, tengo que hacer esto, siempre hay como 1000 cosas que están en nosotros, que lo que hace es llenar ese espacio y no nos permite. Por eso es lo que decía Ashley, ¿no? Como que la mejor idea sana en la ducha. Pues claro, porque ahí es tu momento donde nadie te molesta, donde tienes un instante para olvidarte de todo, y ahí es donde nacen las ideas. Yo creo que las ideas también vienen disfrazadas de problemas, ¿no? O sea, como que siempre hay algo ¿por qué nadie nunca ha hecho? Entonces, como que preguntarse ese tipo de cosas es súper interesante. Y algo práctico que yo hago como diseñador, no estoy muy claro si esto podría funcionar en otras áreas. Mi perrita ladrando. ¿Quieres decir algo? Catalina es que tiene algo que decir, vamos a ver. Claro. Algo que yo hago como diseñador es que abro archivos viejos, voy a mi disco duro y abro un archivo del 2015, 2014, no sé, y me pregunto cómo yo diseñaría eso hoy día. La ventaja de esto es que nos permite no tener este canvas en blanco que no sabemos por dónde empezar y, ¿sabes? Como que estoy perdido, no tengo confianza o lo que sea. Ya esto te da una idea ya hay algo por donde empezar. Entonces, es una práctica que a mí me funciona, y creo que para todos en general es buscar, ¿no?, lo que funcione también para ti en cuanto a nivel mental y espiritual, ¿no? Hay personas que a lo mejor les funciona meditar, otras es salir a entrenar, otras es, no sé, ver una hora de Netflix. Yo creo que sentirse cómodo con lo que funcione para cada uno,
y eso, ¿no? Buscar ese espacio para crear las ideas. Sí, mire, yo estoy fascinada de verdad con este panel, pudiéramos estar que sí, Sí. un montón de horas, pero vamos a saltar, tenía otras preguntas, pero vamos a saltarnos eso porque la gente tiene preguntas. Sí. Muy bien. Sí, por aquí preguntan. Carlos de la Torre pregunta. Ajá. Esto está Pregunta para todos. ¿Qué piensan en general de las industrias creativas y culturales? La llamada economía naranja. ¿Cómo así? Bueno. No entiendo el concepto de economía naranja. Lo que pasa es que eso es un concepto muy local, muy colombiano. Quizás Carlos es de Colombia, pero acá en Colombia hay como un sistema del Estado que trata de impulsar a las industrias creativas y culturales con este tema de la economía naranja. Entonces tú puedes como llevar proyectos que sirvan de desarrollo para problemáticas sociales de cualquier tipo. Yo no he tenido como experiencias con el tema de la economía naranja porque como trabajadora de Warner Media, por supuesto, eso es un monstruo corporativo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y en el caso de mi trabajo como consultora estratégica y creativa, pues digamos que son emprendedores que no han tenido tampoco vínculos con eso. Sin embargo, mi percepción muy fuera de ese esquema es que quizás nos falta mucho, porque una cosa positiva de la economía naranja es que existe el espacio, que ya eso es un paso súper importante, ¿no? Que quizás hay más oportunidad que si no existiese esta modalidad para impulsar proyectos creativos. Pero específicamente en Colombia, trabajar como freelancer o como una persona creativa, independiente, es casi imposible. O sea, los pagos son a 90 días y parte de que el Estado entienda que cómo trabaja un creador y cómo trabaja un creativo o un emprendedor es también entender que eso es un estilo de vida. Entonces, parte del apoyo debería comenzar por ahí. Es una opinión muy personal porque a lo mejor si yo tuviese la experiencia de trabajar con estos equipos sería totalmente otra. Probablemente. El concepto de la economía naranja viene desde UK, desde hace muchos años. Ellos fueron los primeros que implementaron. De hecho, después, si quieres, Giselle, te puedo compartir para que les compartas a los escuchas. Hay muchísima información. De hecho, también aquí en México, el British Council tiene muchos programas de formación para creativos en diferentes aspectos culturales. A mí me parece que es una forma justamente como de consolidar, o sea, es como decir, como generar una gran asociación de empresas que están enfocadas a la industria creativa con este propósito de visibilizar. En UK se desarrolló muy bien porque justamente ellos, como que lo que pasa se llama economía naranja, porque entonces desde UK se diagnostica, que es una cosa que sí es cierta, pero lo comunican al resto de la comunidad, y es que nosotros tenemos una gran aportación al Producto Interno Bruto, seamos independientes, formadores de industrias y todo, y al hecho de que, por ejemplo, con nosotros como freelancers no le rindamos cuentas absolutamente a nadie, es malo para nosotros también, porque entonces hace que no se pueda validar cuál es el Producto Interno Bruto y cómo aportamos nosotros a la economía de los diferentes países, tanto europeos como americanos. Yo escribí un artículo de eso porque justamente salió el British Council, sacó acá unos manuales para hablar de esto, de qué faltan las industrias creativas, etcétera. Y son una cantidad de documentos que están muy interesantes, están disponibles en internet para todos los que quieran verlo. Pero te lo comparto porque sí siento que es un tema bastante amplio, pero aquí el punto es importante porque nos permite a nosotros como creativos registrar nuestra aportación económica y nuestra aportación en otros aspectos también, pero principalmente económica. ¿Para qué? Para fomentar a los mismos países a que se inyecte dinero, porque es un tema económico, es un tema de si no veo cuánto me estás aportando, no voy a querer generar más recursos para darte más dinero. Entonces, las economías, el concepto de economía creativa un poco engloba eso y se ha diversificado y se ha justamente latinizado en diferentes regiones, pero desde mi perspectiva sí es bastante relevante que sepamos de esto y que aportemos a esto. Qué guay. Luigi, para ti te dejo la última pregunta, rápido porque ya nos tenemos que ir, pero ¿se puede ser creativo bajo presión? ¿Cómo, perdón? Que si se puede ser creativo bajo presión.
Sí, yo creo que sí. De hecho, yo a veces pienso que el deadline es la mejor fuente de inspiración, ¿no? Como que ese momento de buscar la respuesta lo más rápido. Y eso lo que te da a entender es que muchas veces depende, porque si la presión es para ejecutar o para crear la idea. Yo creo que uno es bueno también como que ejecutando la idea rápido. O sea, hay veces que la típica pregunta, ¿no? Como que si tuvieses 2 horas más, ¿la pasarías diseñando o pensando en la idea? Total. Entonces, como que yo creo que sí se puede. Yo creo que ahí, en mi caso, es donde yo saco como ese arsenal de cosas que ya yo sé que funcionan para mí. Lo cual hay veces que, pues, hay momentos donde tú tienes que dejar ir al proyecto, como que sabes que estoy bajo presión, no tengo el chance aquí de ponerme a investigar y de indagar más a fondo, yo simplemente voy con lo que ya sé funciona. Y sí, eso es lo que yo hago, pero Genial. sin duda se puede. Genial. De verdad, chicos, ha estado increíble este panel. Queremos más tiempo, pero viene más gente. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Creadores, La Dimensión de Ashby, Delian Graphics, está todo en la página web. Ahí pueden ir directo a los festival.org. Exacto. Y ahí están. Un abrazo. Lo logramos. Gracias. Chao. Chao. Los quiero.